Bueno, mis amados hermanos, volvimos de vuelta después de un tiempo de descanso. Ya tuvieron, seguramente estuvieron Levantando. aprovechando para repasar. Así es que vamos a Amén. comenzar orando a nuestro Dios para que Él Amén. nos guíe también y nos ilumine la mente y que todo lo que aprendamos lo utilicemos para glorificar a Dios en todo tiempo. Así es que... Amén. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, gracias porque podemos reunirnos de vuelta, Señor, en este tiempo con mis hermanos que están deseosos de seguir aprendiendo, Señor. Por eso te damos gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos por este método. Por eso queremos pedir, Señor, que nos dejes también pensar, analizar todo esto que vamos aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Por eso Gracias. rogamos a ti para que podamos realmente nosotros escudriñar todo esto, aplicarlo primeramente a nuestros corazones y luego recién ahí para poder enseñarles a otros. Dejamos todo en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, eh, ahí vamos a ir compartiendo la pantalla. Entonces, esto ya lo habíamos tratado. Tenemos que proseguir a la meta del supremo llamamiento. Entonces, habíamos tratado ya Filipenses 3:12 al 17. Entonces hay que hacer buenas determinaciones para que realmente cuando comenzamos bien, entonces nosotros también vamos a terminar bien. O sea, hay aquellas personas que dicen yo no puedo, yo no voy a poder, eh, es muy difícil, entonces no van a poder. Entonces si tienen ese pensamiento de que no lo van a lograr, que hay otras personas que son mucho más grandes, que le van a vencer y que el obstáculo es muy grande, entonces con ese pensamiento no lo vamos a lograr. Entonces es muy importante que nosotros empecemos bien la carrera. Entonces ya habíamos tratado sobre cómo tenemos que empezar la carrera con Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, no es solo un día. Entonces, para seguir a Cristo tenemos que tomar nuestra cruz todos los días, porque nosotros tenemos que dejar de confiar en nosotros y confiar en Cristo. Entonces, es muy importante. Entonces, vimos también la preparación que teníamos que tener en Primera de Timoteo 4:8, la abstinencia, o sea que en la preparación debemos acordarnos, porque ya pasó varios días, por eso le hacemos recordar de vuelta. Entonces, en la preparación es muy importante llevar en cuenta que solo la preparación lleva un tiempo muy, o sea, muy grande para nosotros, pero para Dios es pequeño. Entonces es muy corta nuestras vidas en realidad aquí en la tierra y debemos aprovecharlo bien. Entonces en la preparación muchas veces algunos están 4 años, 5 años, muchos pastores que están 10 años preparándose. Entonces todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar hasta ese lugar y con Corintios, Primera de Corintios 9:25, también aprendimos sobre la abstinencia. Entonces, muchas veces nosotros tuvimos que dejar muchas cosas. Entonces, cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y también, por ejemplo, dejar de asistir, por ejemplo, a algunas fiestas de cumpleaños, nos abstenemos a eso por amor a Cristo. Entonces, por las almas que se van a perder en el infierno, nosotros entonces dejamos por ejemplo, consumir algunas cosas por amor a nuestros hermanos, porque primero debemos pensar en el otro y primero Dios, luego el otro y último nosotros. Entonces debemos fortalecernos en el fortalecimiento también es muy importante. Entonces en Efesios 6:10. Entonces no se puede emprender una carrera si es que no se deja si no se deja algo, mucho pretendemos decir que, por ejemplo, eh, hemos empezado la carrera, pero todavía estamos cargando con
cosas ajenas a la vida cristiana. Si analizamos nuestra situación de esta manera, muchos se darán cuenta de que en realidad no ha empezado la carrera. Entonces es muy importante eso, llevar presente. Entonces ahí vamos a ubicarnos. Esto me parece que ya lo habíamos. A ver, me dicen si esto ya lo dimos. Filipenses 4:8-9. No, esto todavía no lo dimos. A ver, Rosa, que se acuerda siempre. A ver tu micrófono. Ahí. No lo tengo en los apuntes. Me dice que no lo hemos visto. Ajá. Muy bien. Entonces, que Rosa me prepare cuando yo le Ujú. diga Amén. Filipenses 4:8-9. Anotalo igual todos, que son pensamientos nobles. Le ponemos un título ahí. Esos son los Ujú. principios que vamos a aprender hoy. Filipenses 4:3. 4, 8 y 9. Ajá. 4, versículo 8 y 9. Metas altas, el título, Filipenses 3, Ujú. 13 al 14. Y compañerismo fiel, Gálatas 6:2. Muy bien, si ya lo anotaron Ajá. todos. Entonces vamos a Sí. comenzar con la lectura de Hebreos 12:3. A ver, lo tiene ahí en la pantalla, pero si lo quiere buscar en la Biblia, no, no hay Hebreos. problema. Ujú. Si lo quiere Mejor. leer, el que lo tenga primero, si quiere ayudar en la lectura, o lo lee directamente, lo tenemos en la pantalla. Amén, amén. 12:3. Sí. Dice la palabra. Considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecado, de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Muy bien, perfecto. Entonces, consideremos aquel. Entonces, es muy importante que nosotros llevemos en cuenta esto. Cuando dice, por ejemplo, que considerar a quién debemos considerar nosotros? A Cristo Jesús. A Cristo Amén. Jesús. Entonces, debemos considerar a Cristo Jesús porque para el escritor, nosotros de Hebreo, la carrera de Jesús era un camino del Calvario. Entonces era Gloria a muy Dios. doloroso, obviamente un camino muy difícil, o sea, es un camino realmente que es de pasión, de sacrificio. Entonces vemos que él recibió, por ejemplo, mucho derramamiento de sangre, golpes, burlas. Entonces, ¿qué nos señala, por ejemplo, esto en Pedro? Primera de Pedro 2:21. Anótenlo. Primera de Pedro 2:21. Que nos dice así: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. O sea que cuando dice que tenemos que seguir sus pisadas, entonces no es una pisada que va a ser fácil de pisar. Va a ser también difícil, entonces va a ser muy doloroso también para algunos. Entonces, pero si sufrimos por Cristo, nosotros sabemos que cuando partamos de este lugar donde habitamos en este tiempo, por poco tiempo, porque es poco tiempo, entonces debemos aprovecharlo bien. Entonces reinaremos con Cristo para siempre. Entonces, amén. Amén.
tenemos que nosotros considerar entonces a Jesucristo, que Él realmente su pisada Así es. no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces Él va por la vía dolorosa como pionero, entonces dejándonos un ejemplo. Por eso Ujú. yo realmente en particular veo algo tremendo en la vida de Cristo, que realmente sus pisadas es muy difícil, pero para eso nosotros nos estamos capacitando para que también lo podamos lograr, pero no con nuestras fuerzas, porque con la fuerza de uno mismo, como ser humano, nosotros no podemos lograrlo. Tenemos que sí o sí dejar todo en manos de Cristo. Entonces también nos dejó la ayuda, el Espíritu Santo, que nos va acompañando también. Tenemos la garantía. Entonces es muy importante. Como salvos, nosotros podemos lograrlo. Y con las capacitaciones que tenemos, nosotros nos facilita muchísimo también el camino que siguió Cristo. Entonces tenemos que considerar entonces aquel que sufrió no solamente conlleva llevar la cruz, porque muchos dicen, bueno, voy a llevar la cruz, sino es una tremenda oposición de los pecadores. Porque muchas veces nosotros en Ujú. nuestros trabajos, en nuestro día a día, vamos a recibir burlas. Hay lugares, por ejemplo, que reciben maltratos, otro, por ejemplo, reciben cansancio físico. Entonces, eso me lo compartía, por ejemplo, la hermana Rosa, cansada pero gozosa de haber servido al Señor en este tiempo. Entonces me Amén. pone muy contento Gloria a Dios. realmente que su cansancio realmente sea para Cristo. Entonces siempre Amén. consideremos ese sacrificio. Entonces, ¿para qué debemos Amén. considerar? Es muy importante hacernos la pregunta para que justamente el Hebreos, en la epístola de Hebreo, nos responde y dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hasta desmayar. Entonces, porque muchas veces nosotros vamos a llegar al punto del desmayo. Entonces, ¿por qué la Biblia dice? Por favor, consideren a Cristo para que no lleguen al borde del desmayo. Entonces, no tengan ni la menor duda de que vamos a llegar al punto del desmayo. Entonces, esto es el mayor problema que empiezan con tanto ánimo a veces y dicen, ahora sí, pastor, ahora no falto ni un solo domingo, voy a asistir en todas las reuniones que haya. Entonces, voy a despertarme a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y voy a comenzar mi lectura, voy a seguir adelante, pero pasa una semana y luego ya se desanima. Entonces, muchas veces la lectura son 5 minutos, 2 minutos, pero no logramos hacer. Entonces, pero a veces nosotros decimos, o sea, que no nos olvidamos de que a la mañana tenemos que comer algo. Entonces, por una semana es imposible que dejemos de comer. Entonces, no hay algunos aquí de nosotros. Yo como varias veces al día. Así es que no me olvido. Por eso a veces no quiero poner excusas, porque con la Eso cara de nunca se vergüenza. olvide. Así mismo. Entonces es muy importante porque muchas veces nosotros nos desanimamos porque no consideramos a aquel que sufrió tal contradicción. Entonces pensamos que la carrera va a ser fácil, que es cuestión solamente de ir al templo, muchos lo consideran así, que es cuestión de acabar el discipulado. Entonces muchos, por ejemplo, seguramente se habrán preguntado, ¿cuánto tiempo dura el discipulado? Entonces el discipulado es para toda la vida, porque nosotros cuando terminamos el discipulado comenzamos a discipular a otros y esto es una cadena, no termina. Y mientras nosotros enseñamos, ¿qué pasa? Aprendemos más. Entonces, hermanos, entonces vemos que hermanos por ejemplo, se agotan con el tiempo porque no miran a Cristo. Entonces, si lo vemos de esa manera, cuando lleguen al punto del desmayo, entonces van a abandonar. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Entonces, el discípulo que está estudiando, por ejemplo, empiezan con ustedes, deben saber que va a ser difícil, que el primer día de convertido a veces es un gozo tremendo, queremos hacer todo, pero que
debemos también nosotros enseñarle que es una carrera de resistencia, debemos enseñarle que es una carrera de velocidad y que va a estar llena de obstáculos. Y entonces, si por ejemplo le está haciendo muy difícil, entonces están corriendo por el camino correcto. Muchas veces, o sea, a mí me ha pasado que me voy a la persona que me está enseñando y le digo, mira, me cuesta mucho, ya no sé si voy a seguir, porque no tengo para mi pasaje para venir. Vengo caminando 1 hora de caminata, tengo que hacer, se me rompen los pies, entonces me pasaba eso, ida y vuelta. Entonces llegaba un punto en la que ya no sabía qué hacer. Y llegaba tan cansado en casa a las 12 de la noche porque tenía que ir bastante lejos para que me enseñen. Entonces ahora tenemos esta facilidad de reunirnos por este medio. Entonces yo me acuerdo de eso y el discipulador, yo esperaba que él me diga lo siguiente. Yo decía, bueno, este me va a dar algo de ánimo. Y al final, ¿qué pasaba? Él me decía lo siguiente, no te preocupes, hermano, vas por el camino correcto. Entonces yo se me caía todo en el suelo Aleluya. porque yo esperaba que me dé un abrazo ahí, vení que te voy a consolar, pobrecito. No, me dice, estás en el camino correcto, así que vamos adelante. Y yo me iba re enojado en casa y no sabía qué hacer. Este hermano no me comprende, no me quiere, ¿no? Después seguí adelante y ustedes me ven acá, entonces dicen, bueno, pasamos eso y estamos en el camino correcto. Así es que no debemos desanimarnos por Amén. cualquier obstáculo que tengamos. Entonces es muy importante. Ahora ni un camino doloroso ya no me cuesta. Entonces es muy importante porque tenemos que llevar en cuenta esto. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Por ejemplo, si nosotros enviáramos un misionero de nuestra iglesia que esté experimentado, capacitado, que tenga una capacitación sólida, y otro que no se ha preparado, que directamente nosotros lo capacitamos solamente doctrina de salvación, le entrenamos solamente con lo que nosotros sabemos, le condicionamos la mente y va en un lugar. Vamos a suponer que este misionero, que es inexperto, llega a un lugar, tiene muchos obstáculos y por ejemplo, de repente toca las puertas, las autoridades lo echan de ahí, le ponen obstáculos, entonces dice no, no es la voluntad de Dios. Entonces se desanima y vuelve, dice no, no, no era la voluntad de Dios, lo dejamos así. Pero si va un misionero que nosotros lo capacitamos primero y le enseñamos cómo hacer su alimento sólido, le enseñamos que no va a ser fácil y entonces llega ahí y dice, Señor, estoy en el lugar correcto. O sea, no tenía ni Amén. más ni menos. O sea que no, los obstáculos que habían, las autoridades que le contradecían, le perseguían, eran lo mismo, ni más ni menos. No tenía entonces ninguna diferencia con el inexperto. Entonces, ¿qué diferencia hay con el uno y con el otro para ustedes? Para vosotros. A ver, Rosa, Ajá. Bueno, yo sé que que querés el que se... decir algo. Ajá. Ah, Muy bien. bueno, el, el primero se desanimó muy rápido y no perseveró, o sea, no luchó, no dijo yo sí puedo. Pero el otro que dijo, estoy en el camino correcto, iba con una meta, ¿ve? Con un propósito, porque él a lo mejor pensaría, bueno, si el Señor me mandó para acá es porque es aquí y estoy en el camino correcto. Pero el otro se rindió rápido. Así nos pasa en algunas circunstancias. A muchos nos pasa eso en algunas circunstancias. No perseveramos, no luchamos, a Pero veces vamos sin una meta, por ¿verdad? qué le pudo haber pasado eso? Porque no estaba bien capacitado, no estaba preparado y a lo mejor sintió miedo.
Dice, oye, yo no estoy preparado y si me preguntan esto, y bueno, o sea, porque de repente puede haber uno que esté ahí escuchando que está mejor preparado. Y ese a veces es el temor de muchos, cuando no está capacitado. No, yo no me atrevo. A veces dicen, yo no me atrevo ni a predicar, Así mismo. ¿verdad? A Sí, a ver, veces dicen a ver, Ramón quiere decir algo. Sé que está queriendo decir algo, así es que le vamos a dar el privilegio también. Sí, sí, se me había interrumpido un poquito con el internet, pero más o menos de lo que escuché, eh, también pienso igual que la hermana Rosa, que aquel que está más capacitado va a tener más perseverancia, eh, no se va a desanimar muy fácilmente. Muy bien, perfecto. Gracias a los dos. Después le voy a eh, ya le voy a estar pidiendo también a la hermana Vanessa cuando la siguiente pregunta. Así es que tenemos que llevar en cuenta algo, que por ejemplo, nosotros a veces pensamos y decimos en nuestra mente, eh, algunos dicen, por ejemplo, si tuviese la misma oportunidad que aquel misionero, le fue re fácil. ¿Cuántos habrán pensado así a veces? Ven, por ejemplo, pero nos damos cuenta de que las dificultades eran las mismas. Entonces, para todos. Entonces, para los dos. Entonces, lo que cambia en realidad es la actitud. Por eso, por ejemplo, en Primera de Pedro 5 8 9 dice lo siguiente: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Y esta parte quiero que lo subrayen si tienen su Biblia ahí, si es suyo. Entonces, si no es suyo, entonces abstenerse, pedir permiso para que no para que sigamos la paz con todos. Entonces dice, desde ahí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que los obstáculos van a ser iguales para todos. Los padecimientos no va a cambiar tanto para el que está mayormente preparado y para el que no está preparado. Entonces va a ser igual. La actitud es lo que va a cambiar. Ustedes, por ejemplo, su actitud va a ser diferente ya después de que van capacitándose. Su actitud cuando hay pruebas, entonces va a ser realmente les va a ayudar muchísimo para soportar las pruebas. Entonces va a ser, eh, tenemos que hacerle saber a nuestro discípulo que no espere un camino fácil, va a ser muy difícil, hay que hacerle saber. Entonces es muy necesario que sea así para que su aprendizaje, su enseñanza, su experiencia, entonces, y que la sabiduría que adquiera, entonces tenemos que hacerle entender eso al discípulo. Entonces, hay que preguntarle a los que están estudiando con nosotros, ¿de dónde tú tienes la sabiduría? Porque muchas veces decimos, no, yo la sabiduría lo tengo del instituto bíblico, del seminario teológico, pero nos olvidamos que la sabiduría primeramente viene de Cristo y de las sabidurías de Él justamente es que nosotros podemos experimentar realmente pruebas muy difíciles y amargas de la vida. Entonces eso nos ayuda realmente a formar nuestra vida, nuestro carácter y nuestra actitud. Y cuando llegamos a un lugar, nosotros vamos a decir, es tu voluntad. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que nosotros ganemos almas? Es imposible si nosotros no hacemos esa pregunta. Entonces es muy difícil que Dios no quiera que nosotros ganemos almas. Entonces vamos a decir también como este misionero experto, estamos en el lugar correcto. Por eso Dios nos pule
con pruebas, como dice Santiago capítulo 1. Entonces, sabiendo que vuestras pruebas produce paciencia. Entonces, anoten esto, por favor. Sabiendo que vuestra prueba produce paciencia. Y luego, abajo, entonces enumérelo. Uno, 2, 3, 4. Sin prueba no hay paciencia. Sin paciencia no hay perfeccionamiento de carácter. Y sin carácter no hay ministerio. Es muy importante que tengamos presente esto. Entonces, ¿ya todos lo copiaron? Bien. Perfecto. Entonces, si te es difícil, esto es un indicador de que estás corriendo por el camino correcto. Entonces, por eso, siempre no se olviden de memorizar y pegarlo en la ladera. Entonces, eh, yo me acuerdo que ya les había dicho esto. Entonces, no desistas, te caíste, vuelve a levantarte. No se olviden de esto. Fallaste, comienza otra vez. Entonces, esta no es una carrera para abandonar. Lo que está prohibido es quedarte tirado en el suelo. Entonces, recuerda que está permitido tropezar, pero está prohibido quedarte tirado en el suelo. No se olviden de esto, ténganlo anotado en algún lugar y todos los días recuérdenlo. Cada vez que ustedes están pasando momentos muy difíciles, entonces traten de memorizarlo. Entonces, cuando alguno viene a los pies de Cristo, entonces viene con un estándar de deseo de ser perfecto hasta el final. Entonces luego se da cuenta, por ejemplo, que cuando empieza a fracasar, entonces y vuelve a pecar, ya se siente y que ya ha fracasado y dice, yo no puedo seguir, he pecado, ya no puedo seguir adelante. Entonces la vida cristiana no es que nunca caigas. Entonces si no tienes que volver a levantarte de nuevo, sí o sí. Entonces, por eso la Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Eso es. Entonces, recuerda que te está permitido tropezar, lo que está prohibido es quedarte tirado en el suelo. Nunca olviden esto. Entonces, es muy importante. Ahora vamos con la lectura a ver que me lea, por ejemplo, Filipenses 4 8 y 9 me tenía preparado Rosa. Hay Filipenses 3 13 14 Ramón y Gálatas 6 2 si nuestra hermana Vanessa está ahí, que me confirme. A ver, Gálatas 6 2 así lo vas buscando mientras lee la hermana Amén. Rosa. Muy bien, entonces primero la hermana Rosa. Perdón, Amén. Filipenses 14 me Filip- dijiste. Ahí lo tenés en la pantalla. Amén. Filipenses 3 13 14. Ah, El mío es Filipenses 4 8 y 9, ¿no? Ajá, Sí, así mismo. ajá. Ya lo leo. Filipenses ¿Sí? 4 8 9. Sí, Ajá. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, no- todo lo que es bueno, nombre, lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, es esto pensad, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Muy bien, Amén. entonces subrayen eso, es un mandamiento esto. Ujú. Entonces es un mandamiento esto, por ejemplo, cuando dice, en esto pensad. Y ahí termina, en esto pensad. Entonces, subrayen eso o resáltenlo. Entonces también cuando dice lo que aprendisteis en el 9 y recibisteis y oíste y visteis en mí, y luego dice, y esa también, esto haced, esto Esto haced. hacer el Dios de Esa, paz. solamente la palabra en esto pensad y esto haced. Lo pintan o lo subrayan. Amén. Entonces es importante armarnos de un correcto, a ver, entonces es muy importante que nosotros, por ejemplo, nos armemos de un correcto pensamiento, porque por ahí viene toda la caída. Entonces, antes de, por ejemplo, antes de entrar a la carrera, ya dicen que pierden. ¿Cuántos, por ejemplo, dicen, ganaré, no ganaré, tengo miedo, no voy a seguir? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, no, estos son muy sabios. Me ha pasado cuando fuimos en Palabra de Vida, entonces decían, no, no vamos a ganar porque estos saben mucho la Biblia, prácticamente comieron la Biblia, entonces ya no querían competir. Si entran con ese pensamiento, entonces no tienen esos pensamientos que, como dice Filipenses 4 8 y 9. Entonces, que dice pensamientos nobles. Entonces es muy importante. En esto pensar, esto hacer. Entonces es muy importante. Entonces, si Satanás logra irrumpir en tu mente, de seguro que vamos a fracasar. Entonces, esto no debe pasar con nosotros. Entonces, si entramos con la actitud, vamos a fracasar. ¿Qué, por ejemplo, le llevó al fracaso en el libro de Número, capítulo 13, al pueblo de Israel? Cuando dos de ellos, de los 12 espías que habían enviado, por ejemplo, para que vean el lugar, y ellos, ¿qué decían? Somos como saltamonte, ellos son como gigantes, nos van a pisotear. Entonces, y todo el pueblo escuchó, por ejemplo, los dos que decían más, por ejemplo, habían, o sea que, porque eran 10. Entonces, habían dos de ellos que dijeron lo siguiente, más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Si ya leyeron, por ejemplo, el libro de Números, es apasionante, les recomiendo que lo hagan. Entonces, va a ser realmente mucha ayuda para nosotros, porque realmente el pueblo, si confiaban en los que dijeron, por ejemplo, que eran como gigantes, que eran como nosotros somos como saltamonte, imagínense que el pueblo lo haya creído a estos que decían esto. Entonces, Me da miedo. iban a fracasar, iban a, Ujú. pero cuando oyeron a los dos que decían, más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros, fue que ellos realmente lograron ganar la batalla. Entonces Amén. es muy importante que nosotros tengamos también la mente de los dos que tenían esa mente positiva. Es muy importante. Amén. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, que entramos ya con una duda, entramos ya pensando que vamos a perder, entonces vamos a salir derrotados. Entonces, porque imagínense que nosotros, por ejemplo, vemos esos gigantes y vemos esas armaduras que nunca vimos en nuestras vidas. Entonces, esos soldados tan poderosos, entonces, ellos que decían, eh, son tremendos. Entonces, volvamos a Egipto. Entonces, lamentablemente escucharon, por ejemplo, algunos el desánimo. Escucharon Ujú. quejas. Muchas veces nosotros vamos a escuchar quejas en la congregación. Vamos a escuchar también en la congregación oposición.
Pero, ujú. pero si llegan ustedes a escuchar a la oposición, a las quejas, a la inmadurez, entonces vamos a Nos fracasar. fracasó. Ujú. Entonces, usted tiene que ser como, por ejemplo, esto le había contado la historia de una ranita. Esto justamente lo aprendimos con nuestro pastor. Y, y él nos había dado este ejemplo que era tan bueno, entonces por eso no lo cambio también, porque realmente había una ranita que él estaba en un pozo y no podía salir. Entonces por ahí si no me sale igual, entonces por favor me disculpa. Entonces, la ranita trataba de salir del pozo, brincaba y brincaba y no podía lograrlo. Hacía su mejor esfuerzo, entonces se acercaban otras ranitas y entonces le preguntaban, ¿qué haces ahí? Le preguntaban. Entonces, todo el tiempo, por ejemplo, le decían que no iba a poder, que no lo iba a lograr. Entonces, hasta inclusive comenzaron a burlarse y venía la tercera vez, entonces, y él, y la ranita seguía saltando y saltando, brincando, entonces, y comenzaban a gritarle aún mucho más. Entonces, no vas a poder. Se burlaban aún más. Entonces, quédate ahí. Entonces, llegaban otros más, otro grupo más, y la ranita seguía saltando, saltando, y ellos le seguían gritando aún más. Le insultaban, le ofendían, comenzaban inclusive a tirarle tierra, y la ranita no se desanimaba. Entonces, imagínense, comenzó a hacer su mayor esfuerzo hasta que logró salir. Entonces, una de las amigas, no era tan amiga porque no vino a alentarla, entonces solamente se quedó ahí viendo lo que estaba pasando. Observando. Entonces ahí, recién ahí su amiga se acerca y le dice, oye, tantas burlas, tantas oposiciones que realmente... y no te desanimaste. Entonces le preguntaba, ¿y cómo lo lograste? Y la ranita no le respondía. Entonces, y la ranita realmente le volvía a decir, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Entonces tampoco le volvía a responder. Entonces, ¿qué pasó? Que la ranita era sorda. Entonces, Ay, Dios no, mío. y como ella no escuchó lo que le estaban gritando, entonces pudo salir con el mayor esfuerzo que hizo. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos quejas, burlas, oposiciones, ¿qué tenemos que hacer? Acordémonos de esta Hacemos los historia sordos. de la Hacemos el sordo. ranita, Ujú. quedémonos sordos. Así es que, Claro, que la oposición realmente no nos desanime. Entonces, vamos a hacer no lo nos siguiente. afecte. Quiero que anoten esto. Por ejemplo, ustedes pueden subrayarlo en su Biblia si quieren después, o si lo quieren hacer, no, no hay problema. Por ejemplo, Pablo dice, por ejemplo, cuando dice, en esto pensad, cuando dice, en esto pensad. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de estos principios? Nosotros ponemos lo siguiente, todo lo que es verdadero, Ujú. todo lo honesto, Verdadero. sí, todo lo Ujú, justo, ujú. Todo lo todo puro, lo puro, lo amable. todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Ujú, si hay virtud alguna, si en algo esto digno, pensar. si algo digno de alabanza también. Son ocho Ujú, principios que debemos en esto pensar. Entonces le va a ayudar mucho en su estudio también. ujú. Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién tiene Filipenses 3 13 14? 3 13 14.
Sí, lo tengo ya. Filipenses Amén. 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos también a ponernos metas altas. Tenemos que ponernos metas altas, no pequeñas. Entonces debemos, entonces, porque ahí dice lo siguiente, yo sigo adelante para obtener este premio del supremo llamamiento. Entonces, por ejemplo, yo no me conformo con lo último, yo quiero lo mejor. Entonces es muy importante, yo quiero continuar hasta el final. Entonces yo quiero Amén. obtener las coronas incorruptibles. Entonces yo quiero agradar al Señor. Entonces, qué hermoso va a ser aquel día que recibamos la corona del Señor Jesucristo, de la mano de nuestro Salvador. Entonces, escuchar que nos diga, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, buen siervo y fiel Ramón, buen siervo y fiel Rosa, Rocío, por ejemplo, Amén. Vanessa. Entonces, entra en el gozo del Señor. Que cada uno de nosotros seamos recibidos de esta forma. Entonces, ¿cuántos quisieran tener ese privilegio? Entonces, esto debe ser el todo en tu vida. Entonces, esto va a ser recibir el, o sea que en el futuro debe ser el aliento a cada instante porque la carrera va a ser difícil. Entonces, es muy importante. Entonces, ahí también nuestra hermana Vanessa, compañerismo fiel, Gálatas 6:2. Amén. O salió la hermana. Ahí lo tenemos a Rocío, Gálatas 6:2. ¿Te animás a leer? Sí. Sobrellevad los unos las cargas de los ¿No? otros. Tu, tu micrófono. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien, gracias también. Entonces, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo sería esto? Dios nos da esta oportunidad, pero si nosotros, por ejemplo, tomamos un curso y estamos en un examen, por ejemplo, nosotros sabemos que está prohibido copiar. Está prohibido que les demos la respuesta a la persona que está estudiando en la facultad o en las clases de la primaria, secundaria. Entonces está totalmente prohibido. Pero para nosotros, Cristo nos da esta ayuda. Porque imagínense, en la carrera cristiana es muy distinta. Dios permite que nos ayudemos los unos a los otros. Entonces, es muy importante esto de los unos a los otros y se va a repetir muchas veces en la Biblia. Entonces, en relación a la enseñanza, entonces en relación al ánimo que vamos a la exhortación, al aprendizaje de todos, por ejemplo, los unos a los otros. Entonces, tengo que rodearme de hermanos que también corra como yo, que de repente tenga debilidades como yo. Entonces es muy importante. Entonces, por ejemplo, pero también tienen que estar preparándose estas personas con las que yo me voy a juntar, porque mientras yo estoy más cerca de los que son fieles al Señor, entonces, por ejemplo, vamos a estar corriendo y luchando los unos y los otros. Entonces yo también voy a animar a los otros y ellos también a mí. Entonces voy a seguir adelante.
Pero si usted, por ejemplo, tiene un grupo que apenas, por ejemplo, se congrega, ni siquiera son espirituales, obviamente también se va a contagiar de eso. No quiere leer la lectura, no quiere acompañarte en ese proceso, entonces no lo va a lograr. Entonces, por ahí, por ejemplo, es que yo creo que lo más importante cuando comencé esto del curso, eh, en la congregación observamos grupos, por ejemplo, que no quieren estudiar. O sea, esto me pasa justamente acá en Argentina y la mayoría de los que estaban en el grupo mío no querían estudiar. Entonces, cuando yo le decía, por ejemplo, vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer la Biblia, entonces nunca estaban dispuestos y disponibles, no querían acompañarme. Y si yo me juntaba con estas personas, entonces me iban a desanimar, no lo iba a lograr. Entonces, por ahí aquellos que vienen, pero que nadie sabe por qué viene, pero por ahí están en ese lugar y solamente vienen y calientan la silla, otros vienen con malas intenciones, aunque parezca mentira, pero muchos aparecen solamente en la iglesia para tener malas intenciones. Esto realmente me llamó mucho la atención que cuando me comenta un pastor y me dice, mira, vino una mujer y quiso separarme de mi esposa, vino con esa intención. Entonces él estuvo alerta, pero más alerta estuvieron las mujeres que estaban en la congregación, porque las mujeres, eso es lo bueno que tiene, que Dios le da también esa intuición que tienen, no como nosotros a veces lo pasamos desapercibido, entonces lo ya con uña lo defendieron ahí, vinieron con sus garras, bien, así bien poderosa, y dijeron, no, no le vamos a permitir. Entonces la mujer tuvo que salir de la congregación. No logró su objetivo, aparte que tenían la ayuda de nuestro gran Dios. Entonces es muy importante esto porque hay de los que vienen que son sinceros, que vienen realmente porque vienen por el Señor, que son tan agradables para las obras de Dios. Hay grupos que, por ejemplo, tienen grupos de reuniones de oraciones que son fieles, grupos de lectura, tienen, por ejemplo, grupos también que se reúnen para leer la Biblia, para orar. Y también, por ejemplo, algunas veces hay grupos que dicen, bueno, vamos a salir a entregar folletos de evangelismo. Entonces, y, por ejemplo, con ese tipo de personas nosotros tenemos que juntarnos. Por eso, cuando en el Salmo 119:63 dice, compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Por eso es que el éxito del escritor del Salmo radicaba en el amor hacia, por ejemplo, los que verdaderamente temían y guardaban los mandamientos. Entonces, por eso él dice en el 119, Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, qué importante es que nosotros sepamos también elegir un compañero fiel que tenga realmente temor y debemos crecer con la palabra de Dios con estos compañeros fieles. Entonces debemos elegir bien al compañero que va a ser el que va a estar sirviendo con nosotros codo a codo. Entonces debe amar al Señor. Entonces, porque están dedicados realmente desde su juventud al Señor. Entonces aman al Señor, aman el reino del Señor. Entonces eso nos va a fortalecer muchísimo porque también va a tener amor por las almas que se van a estar perdiendo. Entonces va a decir, yo tuve misericordia de Dios y también tengo misericordia de aquellas almas que se van a perder en el infierno. Entonces, hermanos, ¿de qué tipo de compañero estamos rodeados? O también, ¿qué tipo de compañero eres tú para otros? Entonces, es muy importante que ustedes analicen
¿Eres de los que alientan o las que animan, impulsan, inspiran o simplemente estás ahí porque estás ahí? Entonces, pensemos en esto. Entonces, así que tenemos que marcar una gran diferencia. El compañerismo fiel va a perseverar en la carrera. Entonces, por esto muchos dicen, yo intento, pero el mes siguiente me desanimo. Entonces, por ejemplo, muchos vienen a la iglesia y luego dejan de asistir. Muchos, por ejemplo, empiezan el discipulado. Por ejemplo, nosotros tenemos claros ejemplos acá que muchos empezaron la carrera con nosotros y ya no están con nosotros. Solamente quedaron como simples oyentes y ustedes van a elegir con quiénes va a estar rodeado, con los que verdaderamente aman al Señor o con los que no tienen realmente este compañerismo fiel y alguien que teme a Dios, que ama a Dios, que ama su ley, pero no para perseguir la salvación. Esto lo recalco siempre, porque somos salvos es que nosotros amamos a Dios, amamos a las personas. Entonces, no decimos, aclaro esto también, porque hay hermanos que verdaderamente quieren estar con nosotros y que no pueden estar porque están, por ejemplo, acompañando, y eso es muy bueno también saber que avisaron también al grupo, están pasando por situaciones difíciles de enfermedades y están acompañando a otras personas y también, por ejemplo, otros que tienen problemas de conexiones de internet, otros que tienen problemas de luz, que se cortan. Tenemos nosotros la gracia y misericordia de Dios que tenemos todo eso y no tenemos este impedimento para seguir adelante. Bueno, hasta ahí llegamos. Así es que vamos a agradecer al Señor y terminamos. A ver, le vamos a pedir a nuestro hermano. A ver, vamos a cambiar hoy. Vamos a pedir a la hermana Denise para que ore por este tiempo agradeciendo al Señor para aquellos que después quieran seguir también con la otra capacitación que es las revelaciones extrabíblicas pueden quedarse y aquellos que tienen cosas que hacer, no hay problema. Oramos contigo, mi hermana Denise. Amén, hermano. Padre amado, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has permitido de estar, Padre, aquí conectados, Señor, amado Rey, edificándonos, capacitándonos, Señor, con tu palabra, diciendo, Señor, gracias, amado Dios, y que también, Dios mediante, también estés permitiendo en la semana que viene a las demás hermanas que no pudieron estar conectadas, Padre, de la gloria, para que ellas también sigan capacitándose, Señor, amado Rey. En nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y sigue fortaleciendo, Señor, y sanando la vida también de nuestro hermano Benito. Gracias, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ahí vamos a Aleluya.